al examinar las palabras de la verdad sobre Melquisedec y la Pascua, confirmemos a través de la Biblia la naturaleza de la bendición de Dios que contiene la Pascua. En la Biblia, se describe a Jesús como el Cordero, el buen pastor, y un profeta, y también como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es la figura principal que preside los sacrificios. Entonces, ¿por qué se le dio a Jesús el título de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Tal título no se da sin una razón. Esto se da explícitamente, debido a la conexión vital entre Melquisedec y la salvación del pueblo celestial. ¿Por qué es así? Hoy, descubramos la verdad de la Pascua a través de Melquisedec. Vayamos a Hebreos capítulo 5 versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aquí, ¿quién es el hijo? Se refiere a Jesús. Por lo que padeció aprendió la obediencia. Es decir, a través del sufrimiento en la cruz. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La obra que hizo Jesús fue para nuestra salvación. En Hebreos capítulo 9 versículo 27, dice, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces aparecerá Él? La Escritura enseña, aparecerá por segunda vez. El propósito de Cristo al venir a esta tierra, tanto en su primera como en su segunda venida, es el mismo: liberar a la humanidad del poder del pecado y de la muerte y salvar a los que están atados al pecado y a la muerte. Entonces, ¿qué significa que Dios, que vino a esta tierra para concedernos la salvación, tenga el título de sumo sacerdote? ¿Cuál es el papel de un sacerdote? El papel de un sacerdote es ofrecer sacrificios. En términos actuales, podemos entenderlo como el culto. Ofrece culto a Dios. Aunque Jesús es Dios, y merece ser servido por toda la humanidad, vino a esta tierra como sumo sacerdote para enseñarnos el camino del culto, a través del cual podemos ser salvos. ¿Según qué orden sacerdotal es sumo sacerdote? Está escrito, Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, examinemos primero la Biblia para entender quién era Melquisedec. Vayamos a Génesis capítulo 14 versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, Cuando Abraham regresaba victorioso de la batalla, se encontró con Melquisedec, quien sacó una ofrenda de pan y vino para bendecirlo. En ese momento, el sacrificio habitual ofrecido por los sacerdotes implicaba el derramamiento de sangre. Era común ofrecer a Dios la sangre de una oveja, una cabra o incluso una paloma. Sin embargo, Melquisedec usó pan y vino. Eso fue bastante inusual. No era el método común de ofrecer un sacrificio.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí se refiere al diezmo. ¿A quién se le entregó este diezmo, una ofrenda destinada a Dios? Fue entregó a Melquisedec. Hebreos capítulo 5 afirma que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, cuando Jesús ofrece un sacrificio, es decir, cuando rinde culto, ¿qué debe sacar? Encontremos la respuesta en Mateo capítulo 26. Leamos el capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Pasemos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, él tomó la copa con el vino de la Pascua y cuando hubo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A través de la Pascua, dio gracias por el pan, diciendo, esto es mi cuerpo. Luego, tomó una copa de vino, dio gracias y nos iluminó diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por eso la Biblia explica la relación entre Melquisedec del Antiguo Testamento y Jesucristo, el Melquisedec del Nuevo Testamento, como una relación de sombra y realidad. Mediante la forma de culto establecida por Melquisedec, Dios nos enseña hoy que a través del pan y el vino, nos concede las preciosas bendiciones del perdón de pecados, la vida eterna y la liberación de desastres. Así como Abraham recibió las bendiciones físicas con el pan y el vino del Melquisedec físico, hoy en día estamos recibiendo la bendición de la vida eterna y el perdón de pecados a través de Jesucristo, el Melquisedec espiritual.